Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de la furosemida. La furosemida no solo es un diurético, sino probablemente es el diurético, el más conocido, el más utilizado, el más versátil, el que mejor conocemos y una de las herramientas que nos va a ayudar con más frecuencia en nuestros pacientes con problemas cardíacos, tanto en gatos como en perros, aunque más en perros, porque los gatos tienden a tener menos problemas cardíacos congestivos y en cambio los perros los padecen con más frecuencia. Vamos a ver un poquito de furosemida. Para poder entender la furosemida y para poder hablar de furosemida, tenemos que hablar un poco de diuresis. Aquí tienes un riñón y su unidad funcional es la nefrona. La nefrona la tengo aquí arriba representada esquemáticamente para que entendamos cómo funciona la furosemida. Verás, en primer lugar, lo que tengo es una arteriola aferente, que es la que trae la sangre al glomérulo. El glomérulo renal recibe esta sangre y la sangre va a salir por la arteriola eferente. Podrían haber puesto nombres un poco más distintos para no confundirnos, pero bueno, aferente y eferente. Vale, la sangre de la arteriola aferente pierde una cantidad enorme de líquido, de agua básicamente, en el glomérulo. Todo este agua que se pierde en el glomérulo se va reabsorbiendo a lo largo de un tubo con muchas curvas, muy sinuoso, muy retorcido, que recorre todo el territorio renal. Este tubo lo dividimos en una primera parte, que es el tubo contorneado proximal, después el asa de Hemle, después el tubo contorneado distal y finalmente termina en el tubo colector. De tal manera que entra sangre, se escapa mucho agua, una buena parte de ese agua se va a ir reabsorbiendo y una pequeña parte de ese agua se elimina a través del tubo colector. Vamos a hacernos una idea vamos a dimensionar este proceso, ¿no? Entonces, de la arteria aferente se escapa líquido, se escapa agua con solutos. Vale, de 100 partes que se escapan de la arteria aferente, el 80% se reabsorbe en el glomérulo. O sea, hay una enorme reabsorción en el propio glomérulo para mandar ese líquido de vuelta a la sangre. De lo que no se absorbe, el 67% se absorbe en el tubo contorneado proximal. Se reabsorbe y se vuelve a mandar en la sangre. De lo que no se reabsorbe, un 20% adicional se reabsorbe en el asa de Hemle y se vuelve a mandar a la sangre. De lo que no se reabsorbe, un 9% adicional se reabsorbe en el tubo contorneado distal y finalmente un 3% adicional se reabsorbe en el tubo colector. Esto quiere decir que de 100 partes de fluido que se escapan de la arteria aferente, una parte se elimina en la orina y el 99% restante regresa a la sangre. La furosemida va a actuar en el asa de Hemle, donde tendríamos este 20% de reabsorción. Parece que es poco comparado con otras cifras, pero para comparar, solo como curiosidad, el alcohol etílico, cuando tomamos una copa, lo que hace es actuar sobre la hormona antidiurética, es evidente, sobre el final del tubo contorneado distal, donde apenas hay un 9% y solo actúa en la parte distal, y en el 3% del tubo colector. De manera que bloqueando parcialmente un 3%, parcialmente un 9%, tiene claramente un efecto diurético el alcohol. Bueno, pues a pesar de este efecto diurético, a pesar de que esté funcionando en sitios con una reabsorción ya menor, el efecto diurético es visible, es evidente, es notable, y eso va a ocurrir con la furosemida, que actúa a un nivel más alto, donde hay una reabsorción muy importante. Al bloquearla, induce una diuresis masiva. ¿Qué va a ocurrir entonces con la furosemida? Pues que impide la reabsorción, realmente no impide la reabsorción de agua, lo que impide es la reabsorción de sodio. Como no se reabsorbe sodio y el sodio queda en ese filtrado que va a ir a la orina, el sodio hay que diluirlo, si no es tóxico para las células, de manera que atrae agua y lo que hace es, al no reabsorberse sodio, se va a perder sodio, el sodio atrae agua, se va a perder agua. Esto es una buena idea, es un mecanismo que nos ayuda a manejar a nuestros pacientes y a reducir el volumen circulante.
Un primer inconveniente muy evidente es que, claro, se pierde sodio, el sodio atrae el agua, se pierde agua, pero el agua no es agua destilada, lleva disueltas más cosas, más iones. Y entonces, además de sodio y agua, se va a perder potasio, se va a perder cloro, se va a perder calcio, se va a perder magnesio, se va a perder bicarbonato, se va a perder amoníaco. Hay una serie de iones que también se escapan con este efecto diurético y que en algunos casos pueden suponer una limitación de uso del producto o pueden suponer un origen de efectos secundarios. Yo quiero perder sodio que está acumulado en el organismo con una congestión debida a un problema cardíaco, quiero perder agua para eliminar esa congestión, pero no necesariamente quiero perder potasio, calcio o magnesio, y esto es un inconveniente. ¿Cuándo vamos a usar la furosemida en nuestros pacientes con problemas cardíacos? Bueno, nos guiamos por las recomendaciones generales, son consejos y recomendaciones que hay que adaptar a cada paciente, pero son las recomendaciones generales del Colegio Americano de Medicina Interna, la sección de cardiología. Estas recomendaciones, el consenso general, lo que nos dicen es que en la fase A, realmente en la fase A no hay ningún problema, es simplemente un paciente con especial predisposición a desarrollar un problema cardíaco, no tiene sentido usar diuréticos. En la fase B, tanto en la B1 como en la B2, no tiene sentido utilizar diuréticos, incluso si hay una tentación en utilizar diuréticos en la fase B2, porque escuchamos un soplo aunque no haya signos de remodelación cardíaca, los diuréticos pueden tener un efecto perjudicial en este caso, en estas fases tempranas de problemas cardíacos, ya que van a deshidratar al paciente, pueden deshidratar al paciente y activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual es perjudicial y no consiguen a cambio ningún efecto beneficioso. En la fase C tenemos dos opciones, la C aguda o que necesita tratamiento hospitalario y la C crónica o que necesita un tratamiento ambulatorio. Y en la fase C aguda de tratamiento hospitalario, la recomendación es utilizar furosemida siempre y utilizarla siempre por vía intravenosa. En la fase C crónica de tratamiento ambulatorio, la recomendación es utilizar furosemida siempre y utilizarla siempre por vía oral. En teoría hay algunas situaciones en las cuales un paciente en fase C, después de un tiempo de tratamiento, se estabiliza y mantiene un equilibrio hemodinámico adecuado y podemos, hipotéticamente, retirar la furosemida en esos casos. La fase D, ya sabes que no es una fase nueva, es la fase C igual, pero que no responde a los tratamientos habituales. De tal manera que tenemos una C aguda o de tratamiento hospitalario que no responde a tratamientos habituales y entonces se convierte en D, y tenemos una C crónica de tratamiento ambulatorio que no responde a los tratamientos habituales y se convierte en una fase D. Bueno, en la fase D, independientemente de retirar algunos medicamentos, subir dosis de otros, añadir algunos productos, también las recomendaciones generales del Colegio Americano de Medicina Interna es utilizar furosemida siempre en la fase aguda de tratamiento hospitalario por vía intravenosa y en la fase crónica de tratamiento ambulatorio por vía oral. Bueno, tendremos entonces que discutir cuál es la dosis de furosemida que tenemos que usar en nuestros pacientes. Y es curioso la enorme variabilidad que tenemos en las recomendaciones de dosis de furosemida según el autor y según la fuente bibliográfica que consultemos. Por vía oral, las dosis son tan variables como entre 0,5 miligramos por kilo y 6 miligramos por kilo, que es una dosis 12 veces más alta que la más baja, y estas dosis se suministran cada 6, 8, 12, 24 o 48 horas, es decir, 4 veces al día o una vez cada 2 días. Es una variación enorme. Si yo dentro de esta variación escojo 0,5 miligramos por kilo cada 48 horas, la diferencia de producto que estoy suministrando a mi paciente es enorme si escogiese 6 miligramos por kilo cada 6 horas. Es una diferencia brutal. ¿Cuál es la recomendación, la que utilizo yo y la que te recomiendo que utilices?
Yo utilizo lo que podríamos llamar una dosis baja para un paciente estable que está en unas condiciones clínicas aceptables, pero que tiene síntomas congestivos. Esta dosis baja, dosis inicial, es de 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas. Si con esto tengo el efecto deseado, pues estupendo, he acertado a la primera. Y si no, lo que puedo hacer es ir subiendo la dosis, de tal manera que voy dando cada vez más miligramos por kilo y cada vez más tomas diarias. Mi dosis alta es la que voy a utilizar en pacientes que están inestables, con unos síntomas congestivos más graves, que los pobres están respirando con más dificultad. Y esta dosis alta, siempre hablando por vía oral, si es una urgencia y una situación dramática, iremos a vía intravenosa, pero esta dosis alta por vía oral la sitúo en 2 miligramos por kilo cada 8 horas. De nuevo, esta dosis la puedo ir subiendo o la puedo ir bajando en función de que necesite un efecto diurético más intenso o en función de que con esta dosis sea suficiente y se vayan controlando los cuadros congestivos. De tal manera que dentro de la gran variación recomendada por un montón de distintos autores, yo me voy a quedar con el escalón más bajo, 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas, y el escalón más alto, 2 miligramos por kilo cada 8 horas, y las dos alternativas son flexibles y las voy a modificar según el efecto que consiga. ¿Qué ocurre con las dosis intravenosas? Las dosis intravenosas también admiten una gran variación según el autor que consultes. Además, no solo varía los miligramos, no solo varían numéricamente, sino también el protocolo que recomienda. Haciendo una media, que no es la recomendación exacta de todos, pero sí un valor medio entre muchas recomendaciones de distintos especialistas, podemos pensar que la dosis intravenosa deberíamos situarla entre 2 y 6 miligramos por kilo, suministradas en un bolo intravenoso que se inyecta en 30 segundos, en un minuto, en 2 minutos, en tres, es decir, en un periodo breve de tiempo, y este bolo intravenoso lo repetimos cada hora o cada 2 horas hasta controlar los síntomas congestivos más graves, hasta controlar el edema pulmonar, la congestión respiratoria. En cuanto sea posible, pasamos a un tratamiento por vía oral. Entre 2 y 6 miligramos por kilo, pues lo que recomiendo utilizar, que es lo que utilizo yo, es un valor medio, 4 miligramos por kilo, lo inyectamos y repetimos entre 1 y 2 horas cuando sea preciso, porque necesito más efecto diurético y ya no he controlado todavía el problema respiratorio y el cuadro congestivo. Ahora hay una serie de estudios que han ido surgiendo, muchos tomados de medicina humana y algunos con carácter experimental en medicina veterinaria en perros. En estos estudios, en medicina humana, lo que se ha podido comprobar es que una perfusión a velocidad controlada, una CRI de furosemida, puede ser o es más eficaz en el control del edema pulmonar y de la congestión respiratoria grave en pacientes humanos en situaciones clínicamente inestables y cuando el tratamiento es relativamente precoz. Entonces hay que cumplir esas condiciones. En esas condiciones, los bolos de furosemida frente al CRI de furosemida parece que funcionan un poco peor. Hay algunos trabajos en veterinaria, en perros, pero son trabajos experimentales. ¿Qué quiere decir experimentales? Quiere decir pocos perros y perros sanos. Entonces, para que la conclusión sea un poco más válida, yo lo que necesito es muchos perros y perros con problemas cardíacos reales, no pocos pacientes o pocos individuos y que además sean perros sanos. En cualquier caso, en los perros sanos y pocos individuos, lo que sí se ha comprobado es que no es peor la CRI que los bolos intravenosos, pero no tenemos la conclusión que sí tienen en medicina humana de que la furosemida en CRI en edema pulmonar en pacientes clínicamente inestables y como tratamiento precoz rápido en las primeras fases o etapas de este problema, la perfusión a velocidad controlada es más eficaz. Es llamativo el hecho de que la dosis que vamos a utilizar en esta CRI, en esta perfusión a velocidad controlada,
Incluso la dosis sumada, acumulada, es menor, bastante menor, que las dosis que utilizamos por vía intravenosa. Verás, en la perfusión a velocidad controlada, lo que vamos a hacer es un bolo inicial en segundos, en un minuto, de 0,66 miligramos por kilo. Una vez que he puesto ese bolo, que es una dosis relativamente baja para ser un bolo intravenoso, inmediatamente a continuación del bolo inicio mi perfusión a velocidad controlada. ¿Y cuál es la velocidad? La misma, 0,66 miligramos por kilo, pero en este caso por hora. No es que inyecte cada hora ese mismo volumen, eso no tiene mucho sentido hacerlo así. Es que tengo una bomba de perfusión que reparte esos 0,66 miligramos por kilo de forma absolutamente exacta en cada segundo de esa hora. De tal manera, al cabo de 4 horas de perfusión a velocidad controlada, yo habré inyectado un bolo inicial de 0,66 miligramos por kilo y 0,66 miligramos por kilo por hora durante 4 horas. Esto me hace un total de 3,3 miligramos por kilo, que es una dosis relativamente baja pensando en dosis intravenosas. Como mínimo sería la mitad o un tercio de la dosis que utilizaríamos en forma de bolos intravenosos. Si yo en lugar de estar haciendo una perfusión a velocidad controlada, lo que hago son bolos, entre 2 y 4 miligramos por kilo, vamos a poner 3 como cifra intermedia, y lo repito cada 1 o 2 horas, vamos a poner 2 horas, quiere decir que pondría 3 miligramos por kilo y 2 horas después 3 miligramos por kilo, un total de 6, frente al 3,3 que teníamos en el CRI. Bueno, pues a pesar de esta diferencia, que la dosis en bolos es casi el doble, en personas se ha podido comprobar que una dosis más controlada de furosemida utilizando la CRI puede ser más eficaz que estos bolos intravenosos. Nos queda demostrarlo en los perros. La furosemida, ya sea por vía oral, que tiene un efecto muy rápido y una absorción buena, ya sea por vía intravenosa en forma de bolos, o ya sea por vía intravenosa en forma de perfusión a velocidad controlada, la furosemida lo que va a producir es diuresis, de tal manera que se pierden líquidos en orina, más líquidos de lo habitual. Esto disminuye el volumen circulante y elimina los líquidos retenidos. Contribuye a reducir todos los síntomas congestivos de nuestros pacientes. Disminuye la precarga, la cantidad de sangre que hay dentro del corazón cuando se va a contraer. El corazón trabaja con más comodidad. Y también hay una cierta evidencia que disminuye la poscarga, es decir, la fuerza que tiene que hacer el corazón para bombear sangre a través de las arterias. Este efecto de disminución de la poscarga por un efecto vasodilatador parece que por vía intravenosa sí, pero por vía oral regular, es un poco más discutible. Pero claramente la diuresis, la pérdida de volumen circulante, de líquidos retenidos y la disminución de la precarga son efectos positivos que se manifiestan con la furosemida independientemente de qué vía de administración utilicemos. Hay algunas limitaciones en la furosemida. Realmente no son limitaciones, son características del tratamiento, del medicamento, que hay que conocer y que hay que tenerlas en cuenta. En primer lugar, la furosemida no va a cambiar la evolución de la insuficiencia cardíaca, ni el ciclo de la insuficiencia cardíaca. Va a evolucionar igual. Entonces, los mismos problemas que ibas a tener sin furosemida y los mismos inconvenientes y las mismas lesiones que se iban a desarrollar se van a mantener con furosemida. En este sentido, el ciclo biológico de la enfermedad no va a modificarse con la furosemida. Es más, incluso puede empeorar un poco, en el sentido de que la furosemida, esta pérdida de líquidos que va a producir, la furosemida facilita, induce, estimula la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que participa en estropear el problema cardíaco, de manera que por un lado facilita que se eliminen líquidos, pero por otro lado estimula los sistemas de retención de líquidos. La esperanza de vida no se modifica con furosemida. Si tienes un problema cardíaco y tomas furosemida, no vas a vivir más. Vas a vivir mejor. Lo que hace es modificar la calidad de vida. Como no modifica
el ciclo y la evolución de la insuficiencia cardíaca ni la esperanza de vida, lo que necesita la furosemida es algún aliado poderoso que le permita ejercer su acción de eliminar líquidos retenidos y controlar la congestión, pero que no interfiera con la esperanza de vida o con la evolución de la insuficiencia cardíaca, que permita ese otro aliado mejorar también estos otros aspectos. También hay que tener en cuenta otras características importantes del medicamento cuando lo utilizamos en nuestros pacientes. Por un lado, es un producto, es un medicamento, es un fármaco económico, no es especialmente costoso, es fácil de conseguir y el uso es bastante simple. Y esto siempre son ventajas. También tiene como contraposición efectos incómodos, pues la diuresis, el perro, el gato, la persona que estén tomando furosemida van a orinar muchas más veces, mucho más volumen, es mucho más difícil de controlar. Estos son efectos incómodos y de hecho es una de las razones para que las personas que toman furosemida abandonen el tratamiento con furosemida. La furosemida tiene también un efecto hipotensor, un efecto deshidratador, que es el responsable, como decía antes, de estimular el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que puede suponer un problema en la evolución y el desarrollo del problema de la insuficiencia cardíaca. Y además, no solo se pierde sodio y el agua acompaña al sodio, sino que también se pierden otros iones, lo cual puede producirnos algunas alteraciones en el ionograma del paciente. Muy importante, si tienes líquidos acumulados en determinadas cavidades corporales, no se eliminan con furosemida, no se eliminan bien con furosemida. Si yo tengo un derrame pleural, si yo tengo ascitis o si tengo un derrame pericárdico, ese líquido dentro de cavidades lo tengo que sacar con una técnica quirúrgica. Tengo que hacer un drenaje, una aguja, una palomilla, un catéter, un tubo de drenaje que me permita vaciar esos fluidos, esos volúmenes de fluido que se eliminan muy despacio y de forma incompleta y lenta con furosemida. No hay que confiar en que me elimine una ascitis simplemente a base de darle pastillas de furosemida. ¿Cuál es el precio a pagar por el uso de furosemida? Los efectos secundarios. Ocasionalmente podemos tener algunos efectos secundarios menores, limitados al ámbito digestivo, y hay algún paciente que puede presentar cuadros de vómitos o de diarrea, un malestar digestivo general de no encontrarse demasiado bien, más que pérdida del apetito, pérdida parcial del apetito, sí que lo podemos encontrar en algunos pacientes. Uno, uno de los inconvenientes de la furosemida, ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado en varios puntos, es que la furosemida impide la reabsorción de sodio, como se pierde sodio, el agua acompaña al sodio y desgraciadamente el agua incluye más cosas, no es agua destilada, sino que tenemos agua con distintos elementos que van disueltos en ese agua. De tal manera que además de perder sodio, también perdemos, y eso ya no nos resulta tan agradable, potasio, magnesio o calcio. Y en algunos casos puede ser un problema. Además de esto, es muy normal, prácticamente con todos los diuréticos, pero por supuesto con la furosemida, que encontremos una elevación transitoria, moderada y sin consecuencias, pero una elevación de los valores de urea, de BUN, si lo calculas como BUN en lugar de como urea, y de creatinina. La mayoría de las veces no es un problema, no es un inconveniente, pero sí lo puedes encontrar en análisis de sangre de control una vez que tienes al paciente en tratamiento con furosemida. Finalmente, se puede producir un cuadro de anemia. Esto es bastante raro, no suele ser especialmente grave, se puede controlar reduciendo o retirando la furosemida. No es alarmante, pero sí que hay que estar pendientes de que pueda producirse. Esto quiere decir que periódicamente tiene sentido que a los pacientes que reciben furosemida, especialmente en dosis altas, especialmente durante periodos de tiempo prolongados, hagamos un análisis de sangre que incluya el hemograma, que incluya valores de urea y de creatinina y que incluya el ionograma sanguíneo, para comprobar que no estamos ni ganando ni perdiendo nada que no nos interese ganar o perder.
La furosemida puede producir un cuadro de deshidratación, se pierde demasiado líquido y esto acompaña a una hipotensión y puede estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tiene un efecto de ototoxicidad, de pérdida de la capacidad auditiva, tanto en perros como en gatos. Es un efecto raro, muy poco frecuente, pero hay que tenerlo muy presente en gatos a los que utilizamos dosis altas, dosis repetidas y dosis por vía intravenosa. Esto lo hacemos muy poquitas veces, son muy pocos los gatos que necesitan dosis altas, dosis repetidas y dosis por vía intravenosa, pero si estamos en ese grupo de pacientes hay que tener presente la ototoxicidad y limitar las dosis que utilizamos en estos gatos. Cogemos también algunos casos de letargo o de debilidad en los pacientes, probablemente por una cierta sensación de deshidratación, probablemente por un efecto hipotensor, también puede estar inducido por las pérdidas de otros electrolitos. No suele ser especialmente grave, responde habitualmente con facilidad y con rapidez a reducir la dosis o a retirar la furosemida. Se pueden producir cuadros de taquicardia, probablemente como respuesta a la hipotensión que puede inducir la furosemida, y se citan algunos cuadros, no sé, inquietud o ansiedad del paciente. Personalmente, yo creo que por lo menos un número importante de estos cuadros son debidos al efecto diurético. Es decir, el perro tiene bajo el tratamiento con furosemida, tiene un efecto diurético intenso y es que necesita orinar y necesito orinar ya y necesito orinar mucho y necesito orinar muchas veces. Y esto que ya nos resulta incómodo a las personas, porque si estás en tu casa pues no es tanto problema, pero en el momento en que sales de casa se convierte en una limitación importante. En el caso de los perros, que es que muchas veces se ven obligados a orinar en la casa, a hacer cosas que no quieren hacer, que saben que están mal hechas, que no deben hacerlas, pero que no pueden evitarlo. De manera que en algunas ocasiones estos cuadros de ansiedad, de inquietud, de nerviosismo pueden estar inducidos por el efecto diurético. Es posible que haya otros casos en que sea un efecto directo de la furosemida sin que haya ningún componente de comportamiento en esta ansiedad de los pacientes. Finalmente, ya lo hemos citado un momento, por vía subcutánea es posible que algunas formas comerciales de furosemida puedan tener un efecto de irritación, de inflamación dermatológica, incluso de necrosis dérmica en tejidos de la piel, justo en la zona de inyección. La recomendación es no usar la vía subcutánea, utilizar siempre la vía oral, que tiene una gran biodisponibilidad y una rapidez de acción interesante, bastante corta, o bien la vía intravenosa, que tiene una acción prácticamente inmediata y que se puede tolerar sin que sea ningún inconveniente inyectarla a través de vía venosa. La furosemida, como vemos, es muy positiva, es muy útil en nuestros pacientes con problemas cardíacos, pero no es el tratamiento único. Una de las primeras combinaciones más aceptables y que nos va a dar más alegrías en la estabilización de estos pacientes va a ser la combinación de furosemida y pimobendan. Si el paciente está muy estable, sería mi primer escalón de tratamiento, furosemida y pimobendan. Cuando el paciente esté un poco mejor, un poco más estable, es que no parece que voy subiendo la dosis de furosemida hasta conseguir controlar los cuadros congestivos. Cuando ya lo tengo controlado y está un poco más estable, lo que hago es mantener pimobendan, reducir entonces progresivamente la dosis de furosemida y añadir ramiprilo. La furosemida estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es bloqueado por el ramiprilo, de tal manera que es una buena asociación porque la furosemida mantendrá su efecto diurético, pero el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona se verá bloqueado por el uso de ramipril. Como el ramiprilo no bloquea completamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, al cabo de unos días o algunas semanas de tratamiento, volveré a reducir la dosis de furosemida, si es posible, y cambiaré el ramiprilo por una combinación de ramiprilo y espironolactona
que sí que bloquea con más eficacia el sistema renina-angiotensina-aldosterona en cuanto a la parte de espironolactona. De tal manera que el paciente, cuando lo tengo estable y consigo el objetivo que me propongo desde el principio, estará con pimobendan, ramiprilo, espironolactona y solo cuando sea necesario, con la dosis mínima necesaria de furosemida para mantener una buena calidad de vida y para mantener los síntomas congestivos controlados. Muchas gracias.